Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario para este episodio de fin de semana empieza, por supuesto, con la forma en que ya fueron despejadas todas las dudas que pesaban sobre la gestión del Grupo Aval. No, mentira, vamos a hablar sobre la multa que tuvo que pagar el Grupo Aval en Estados Unidos por sobornos y vamos a hablar también del lamentable asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Para terminar, vamos a hablar sobre la cumbre amazónica que tuvo lugar en Brasil. Nosotros ya hemos hablado de la precumbre que se hizo aquí en Colombia y ahora pues vamos a ver qué salió de este encuentro plurinacional para hablar de la Amazonía. Entonces, empecemos. Empezamos hablando sobre el Grupo Aval, una noticia que está tronando este final de semana en Colombia porque el Grupo Aval, el grupo económico más grande de este país, fue obligado a pagar una multa de $80 millones en Estados Unidos por sobornos para conservar la obra de la concesión de la Ruta del Sol 2. Esto pues es un caso de corrupción que ya había tenido una ronda aquí en la justicia colombiana y que fue cerrado, que no continuó, pero que en Estados Unidos sí generó unas consecuencias. Para tratar de hacer claridad sobre lo que pasó y sobre por qué no tenemos claridad noticiosa sobre lo que pasó, se encuentra con nosotros Diana Salinas, directora de Cuestión Pública. Diana, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, muchas gracias, Santiago. Bueno, cuénteme por favor, ¿qué fue lo que pasó con el Grupo Aval y por qué esto además termina en Estados Unidos? Exacto. Bueno, pues el Grupo Aval, lo que sucede es que cuando estalla el escándalo de Odebrecht, no solo en Colombia, ¿no? En toda la región y en África, porque ellos también contrataban allá, aquí pasaron varias cosas. De las primeras cosas que pasaron y que ayudó muchísimo a orientar el panorama fueron los expedientes que sacó Jorge Enrique Pizano, el excontroler de la Ruta del Sol. ¿Y por qué lo nombra él de primero? Porque él señaló el riesgo de lavado de activos que había de Odebrecht en Colombia hacia Estados Unidos, las cuentas de Nueva York de los bancos del Grupo Aval, y él señalaba esto muy preocupado justamente, fíjese, Santiago, que el cargo de controller era eso, era poder advertir que no iba a haber lavado de activos justamente en esa concesión. Para eso era el cargo de controller. Y él empieza a advertir de estos cheques que empiezan a salir hacia Nueva York sin el visto bueno de él y se da cuenta que hay un lavado de dinero. ¿Y qué pasa? Que el Grupo Aval cotiza en Bolsa de Nueva York y todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York tienen que pasar por la comisión reguladora, y la comisión reguladora de Estados Unidos es la SEC, que es de la que hemos venido hablando, que es la Security and Exchange Commission, por eso su sigla SEC. Entonces, ya sabíamos cuando estábamos en 2018 investigando todo caso de Brecht Colombia, ya sabíamos que la SEC tenía esta investigación, ¿no? Y lo que sucede hoy ya lo sabemos porque la investigación surtió unos resultados y en donde la SEC dice, miren, efectivamente, aquí hubo no solo, digamos, malos manejos y unos manejos de sobornos y corrupción, y por esto que está aprobado hubo un principio de una especie de principio de oportunidad. Esto lo dice también al mismo tiempo el DOC, que es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque las investigaciones son de ambas instituciones. ¿Y por qué el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? Pues porque estamos hablando de lavado de dinero y los lavados de dinero tienen su cuota penal.
Entonces el Departamento de Justicia de los Estados Unidos explicó ayer en ese comunicado que hubo una especie de preacuerdo en donde ellos se acogen, ¿sí? Que es lo que yo explico en el primer punto, que el Grupo Aval y Corficolombiana aceptan colaborar en una especie de principio de oportunidad, que por las siglas de inglés, pues es otra sigla, y en esto duraron 3 años. Eso nos lo explica el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y que durante esos 3 años el Grupo Aval aceptó entregarles muchísima información. Y en esos 3 años, Grupo Aval y Corficolombiana aceptaron que pagaron sobornos por $23 millones para obtener la licitación de la Ruta del Sol 2, que era el tramo Ocaña-Gamarra. Y aquí quiero resaltar que aquí nos habían convencido porque esto se empieza a saber también porque en Estados Unidos, por Estados Unidos y por la SEC y toda esa gente, es que cae también Marcelo Odebrecht en Brasil. Y ellos allá empezaron a decir cuánto pagaron en sobornos en todos los países. Y es allí cuando hablan de los $11 millones que habrían costado los sobornos. Entonces, ya habíamos advertido desde Cuestión Pública, y por eso le pusimos a ese especial las mordiditas, porque sabíamos que no eran $11 millones, que era muchísimo más. Entonces, fíjese acá que ellos aceptan estos sobornos por $23 millones, es decir, un poco más del doble, para obtener esa licitación. Y aquí en Colombia todavía no sabemos, pues, esos 23 millones en general en que se fueron, ¿no? No tenemos esa claridad. 3, admiten ante el Departamento de Justicia que Corficolombiana obtuvo aproximadamente $28.63 millones de ganancias provenientes de los negocios obtenidos de forma corrupta, es decir, de todo este entramado de Odebrecht. 4, también dicen que por ese principio de oportunidad que ellos tienen y de colaborar con la justicia, pues ni la SEC ni el Departamento de Justicia formularon cargos penales, porque ese es como lo que trae la consecuencia positiva para ellos que traen, es que no formulen los cargos. A cambio, tienen que pagar una multa. No es que salieron libres, no es que son inocentes, y aquí le voy a empatar con algo súper importante e interesante en todo esto. Ellos entonces le ponen 2 multas, la SEC y el Departamento de Justicia. La SEC por su parte lo multa en $40 millones y el Departamento de Justicia por otros 42, si no estoy mal. Pero ¿qué pasa? El Departamento de Justicia dice que le rebaja a la mitad esa multa, esa parte de la multa de esos $40 millones, porque si desisten de apelar la sanción que les impuso la SIC en Colombia, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Eso qué significa? Si usted se va a ver el pliego de cargos y las investigaciones del Grupo Aval de la Superintendencia de Industria y Comercio, que lo hizo en su momento Robledo, no sé si usted recuerda que Robledo estuvo en la SIC, él firma esas investigaciones con su equipo, pues en la superintendencia, y esa investigación es de lo mejor que se hizo en Colombia en su momento, esa primera parte, porque, y eso lo contamos en un artículo, está todo el esquema de cómo los ejecutivos del Grupo Aval sacaban este tema de los 23 millones de pesos en sobornos y entre quiénes. Y ahí está la junta directiva del Grupo Aval, que en el momento el presidente, y creo que lo sigue siendo hasta el momento, era Sarmiento Jr., el hijo de Sarmiento Angulo. Y estaba con toda la gente, que estaba José Elías Melo, de Corficolombiana, y estaba también Millán. Bueno, ahí hay como unos 5 o 6 elegidos de ese anillo, que eran los que se repartían la información de las comisiones y eran los que daban, digámoslo así, aval a los sobornos, y estos eran autorizados por Sarmiento Jr. Y en esa investigación de la SIC vincularon a Sarmiento, por lo menos en un primer momento. Entiendo que después le quitan alguito de responsabilidad, pero él queda vinculado. Con lo cual, lo que ha salido a decir y a desinformar otros medios que se han quedado con el comunicado de prensa del Grupo Aval
No es cierto que ellos salgan inocentes. De hecho, sí, como le digo, el Departamento de Justicia le dice, yo le rebajo la multa, pero usted no puede apelar esto de la SIC, que es lo que les estoy contando. Entonces, esto significa que por este lado es que se van a ir las responsabilidades de esta junta directiva, ¿no? Entonces, ahí está un poco como amarradas también las responsabilidades, que por supuesto las responsabilidades de la SIC son responsabilidades administrativas, no son penales. Eso es importante aclararlo. Para que esto fuera penal se tuvo que haber ido por los lados de fiscalía y ya vamos para allá. Finalmente, como un poco decir digamos, cuál era el panorama antes de. Recuerden ustedes que el fiscal general que encargado de investigar Odebrecht fue Néstor Humberto Martínez, quien fue ternado por el presidente Santos. Este detalle me parece que no es menor. Y él deja a este fiscal, que era el abogado de Sarmiento Angulo, y lo deja a cargo de estas cosas. Después se supo que, por ejemplo, Jorge Enrique Pizano, que es el que primero se da cuenta del lavado de activos, le ha dejado todas las denuncias a este señor para que se las haga llegar a Sarmiento Angulo sin éxito, y finalmente es el que después arma un aspaviento. Ahí se involucraron investigaciones de algunos empresarios que obtuvieron contratos y que no hicieron ni jota por esa ruta al sol. Claramente fueron como sobornos y dineros ahí que se despilfarraron, y fuera de eso, lo único que hoy tenemos es que por eso pagó José Elías Melo, el que era presidente de Corfi Colombiana. Pero esto lo señalo porque en toda esta investigación la SEC es muy clara en decir que el Grupo Aval también tenía responsabilidad. Y quien era presidente del Grupo Aval, ya lo señalé, era el hijo de Sarmiento Angulo. Entonces, digamos que en Colombia falta por revisar la responsabilidad del Grupo Aval. Digamos que está clara de alguna manera Corfi Colombiana, y eso, que no están los ejecutivos que deberían estar, no todos, que ahí el gran sacrificado fue José Elías Melo, pero falta la parte del Grupo Aval. Y finalmente yo señalo eso, ¿no? Porque es claro que el exfiscal Néstor Humberto Martínez fue un fiscal que les garantizó absoluta impunidad en todo este proceso en Colombia. Entonces, eso es lo que tenemos. Lo que tenemos es como un sistema estadounidense que sí los multó, que sí los sancionó, y habla de sanciones penales, multas penales, dicen ellos en sus comunicados, y que en lo que muestran que todo esto de lo que estábamos hablando acá, investigando, es cierto, y que no estábamos locos en la investigación de Odebrecht. Bueno, ahí hay varias cosas que quedan cimentadas. Yo, antes de pasar al trabajo de cuestión pública y sobre todo en relación con lo que está pasando, es decir, con cómo esto no queda claro en las comunicaciones, sobre todo el día de hoy, que empiezan a aparecer estos titulares enfrentados, ¿no? En donde unos medios hablan sobre la multa, otros hablan sobre el carácter penal. Pues me gustaría hablar sobre qué pasa entonces en la justicia colombiana. ¿Eso está clausurado o existe la posibilidad de reabrirse? No, yo sí creo que existe la posibilidad de reabrirse, más que de reabrirse, porque yo no sé si en qué carácter estén muchos de los procesos, pero yo sí creo que existe toda la posibilidad de instaurar procesos para el Grupo Aval. ¿Qué ha pasado con estos casos en la Fiscalía de Francisco Barbosa? No, yo me atrevería a decir que muy poco, si es que hubo alguno. El fiscal que estaba a cargo fue, cuando iba a avanzar en grandes temas, fue quitado del cargo. Entonces, eso lo que hicieron fue la misma operación que ellos ya saben hacer, que es como operación lenteja. Se lo pasan a uno, se lo pasan a otro, y ninguno logra resolver porque a ninguno lo dejan llegar. Por último, me gustaría, Diana, que habláramos ahí sí sobre los medios. Ustedes en Cuestión Pública llevan haciendo un seguimiento largo de todo el caso de Brecht. Tienen, no, como una línea de trabajo sobre Odebrecht que ha sido muy interesante, que ha estado en estos días además obviamente publicando muchos de esos avances. Nosotros vamos a dejar en las notas del episodio el enlace precisamente a Cuestión Pública para que puedan ver esa investigación sobre Odebrecht, lo cual obviamente pues da como consecuencia precisamente esta claridad con la que usted nos puede hablar de este tema. Sin embargo,
los titulares de prensa el día de hoy han estado encontrados. ¿Qué hacer con esto? Porque esto es desinformación en tiempo real, ¿no? Lo estamos viendo pasar en segundos. Sí, 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 eso casi pareciera casi una fake news, pero no la es. Fíjese que yo creo que esto sirve para analizar, digamos, cierto mea culpa de la prensa en Colombia. Y es que la prensa en Colombia es sumamente oficialista. Es decir, y eso fue una lección que dejó, por ejemplo, el conflicto armado. Perdón que me vaya tan allá, pero creo que el anillo viene bien, el anillo del ejemplo, le viene como anillo al dedo. Y es que en el conflicto armado los periodistas solían informar las masacres o los asesinatos con base en el comunicado oficial del ejército, de la policía, y con el tiempo pues nos dimos cuenta que esos comunicados, muchos eran imprecisos, muchos señalaban, ponían de jefe de una guerrilla a un falso positivo, bueno, en fin, digamos que de eso creo que hemos ido aprendiendo, sobre todo, yo pienso, una ala un poco más moderna del periodismo en Colombia, de esos errores y de cuestionar las fuentes oficiales. Y están entonces, en este momento, yo diría, los medios que nos dividimos entre comunicar el comunicado de prensa de Sarmiento, que Sarmiento no es una entidad pública, pero es como si lo fuera. Usted sabe que en Colombia ese señor es como si fuera el presidente, pues porque además tiene un periódico que es el periódico más importante del país, que se llama El Tiempo. Entonces, ¿el Tiempo qué iba a hacer? Pues a mostrar su comunicado de prensa. El Tiempo no iba a tomar el comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y estamos otros periodistas y otros medios, que no somos pocos tampoco, y que tampoco somos menores, que no nos quedamos con el comunicado de prensa del Grupo Aval, sino que nos fuimos a la fuente directa. Y la fuente directa es nada más y nada menos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, si un periodista que le han enseñado en la universidad que la primera fuente a la que usted va a acudir es la primera fuente, es la de primera mano, que es la directa, de donde sale la información. Si haces lo contrario, bueno, estás claramente creando casi una fake news, o por lo menos una verdad amañada que le sirve muy bien al Grupo Aval. Entonces, eso se ve. Yo pienso que no es que estemos enfrentados, yo pienso que la verdad es una y la verdad viene del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Así de simple. Sí, es verdad, no, la verdad es una, los hechos son unos. Es simplemente que si uno de verdad se mete a leer las noticias, no, si uno hace una búsqueda en cualquier motor de búsqueda de noticias va a encontrar versiones que parecieran venidas de dos casos completamente distintos. Y eso pues es una locura. Pero bueno, Diana, muchísimas gracias. Muchas gracias además precisamente porque gracias al trabajo de Cuestión Pública tenemos un acervo largo que nos permite saber esto en qué va, a dónde va, cuál era el origen del caso de Brecht y cuáles han sido sus distintos avatares aquí en Colombia. Vamos a ver este capítulo de Estados Unidos que nos trae. Muchísimas gracias por estar acá en Capital Político. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, hacer el llamado que es el llamado que siempre hacemos los medios independientes, y es que, pues, ¿por qué vale la pena ser un medio independiente? Pues justamente por esto, porque podemos gozar de independencia a la hora de informar. Y segundo, que lo mejor, Santiago, para la ciudadanía es remitirlos a los medios que gozan de credibilidad y que son rigurosos y que son los que les van a garantizar un poco que por lo menos van a tener un cuidado y rigor a la hora de informar la verdad. Eso no nos exime de pronto a veces caer en una fake news, pues yo creo que eso es como, ¿sabes? El defecto que está ahí siempre. Pero bueno, somos muchos y muchas las que en Colombia estamos tratando de hacer bien la tarea, y bueno, la invitación es a que nos sigan, a que consuman nuestra información y a que también lean las investigaciones para que se den cuenta de qué estamos hablando.
Nuestro segundo tema en este episodio de Capital Político no es un tema nacional, o bueno, sí es un poco un tema nacional, pero sobre todo es un tema que a la gente en Colombia de inmediato nos activa un chip de pésimos recuerdos que vienen de tiempos que nosotros dábamos un poco por superados en el mundo, pero resulta que no lo están y no lo están tampoco para la gente en Colombia. Lastimosamente vamos a hablar del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador para tratar de entender pues qué viene acá. Eh, Se encuentra con nosotros Susana Morán, periodista quiteña independiente, que trabaja para Periodistas Sin Cadenas, una fundación similar o hermana un poco de la FLIP en Ecuador, y para la revista Plan B. Susana, bienvenida a Capital Político, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Santiago, por la invitación y encantada de poder compartir algo de lo que está sucediendo en Ecuador a tu audiencia. Bueno, pues creo que lo primero es, pues, ¿quién era Fernando Villavicencio? Bueno, voy a comenzar por el final sobre Fernando Villavicencio. Era candidato presidencial por primera vez en su vida. Antes de esto, inició, por decirlo así, ya oficialmente en la política en el 2021, cuando fue electo como asambleísta y desde esa curul, desde el Congreso, pues él ha continuado con sus denuncias sobre corrupción, sobre mafia, sobre narcotráfico, sobre crimen organizado en Ecuador. Pero esto, digamos que esta es la etapa reciente de Fernando Villavicencio. Él tiene algunos momentos en su vida. En primer lugar, fue periodista. Él investigó algunos de los episodios, por decirlo así, más polémicos sobre la corrupción en Ecuador. Uno de ellos fue, él lo bautizó, él y su equipo lo bautizó como el caso Arroz Verde, que era una investigación periodística sobre el entramado de sobornos que recibieron tanto funcionarios públicos del gobierno de Rafael Correa como empresarios para hacerse de estos últimos de obras, y el gobierno pues recibir a cambio coimas. Y esto derivó en un juicio en Ecuador, un juicio que fue muy mediático, que fue muy largo además. Tras ese juicio, varios de estos altos funcionarios y empresarios fueron condenados por el delito de concusión en Ecuador, y uno de ellos fue el expresidente Rafael Correa. Fue sentenciado a 8 años de cárcel por este delito y fue el primero y único proceso judicial que terminó en una sentencia contra el expresidente. Fernando Villavicencio, digamos que ese fue un episodio final de algunas denuncias que había realizado Fernando Villavicencio durante la época del correísmo. De hecho, Fernando tuvo que exiliarse por un tiempo en Perú, también refugiarse en la Amazonía ecuatoriana, después de que el gobierno de Rafael Correa en ese momento, estamos hablando de los años 2013, 2015, 2014, 2015, 2016, empezara procesos judiciales contra Fernando de distinta índole, ¿no? Y pues todos estos procesos tenían como origen estas denuncias que él hacía. Y Fernando rápidamente se convirtió en una figura, una de las principales figuras de oposición del gobierno de Rafael Correa en ese momento. Ya después que Rafael Correa dejó el poder, él siguió con estas denuncias, sucedió el juicio, pero él también abrió su abanico, por decirlo así, de investigaciones a otros sectores, a otros grupos de poder que estaban cometiendo irregularidades dentro, por ejemplo, del sector energético, que también es un sector donde circulan muchos miles de millones del año, por lo inmenso que es, ¿no? Él también habló y empezó a hablar de crimen organizado en Ecuador, y desde mi punto de vista creo que fue el único asambleísta que desde el año 2021 había hablado de manera muy frontal sobre este fenómeno en Ecuador, señalando incluso con nombres y apellidos a las personas que podrían estar involucradas en estos negocios ilegales, muchos de ellos
conectados políticamente con grupos del poder, ¿no? Esto obviamente derivó contra él en muchas amenazas. Él tenía amenazas desde que era asambleísta y tenía escolta policial desde que era asambleísta. De hecho, su casa en algún momento fue avaliada, y él constantemente hablaba de estas amenazas, ¿no? Y ya como candidato presidencial en las últimas semanas, él cada vez las mencionaba y decía muy claramente de qué sectores venían estas amenazas, que él tenía muy claro que su vida corría peligro, pero que él no iba a quedarse en su casa o iba a dejar de hacer sus convenciones y su proselitismo en esta campaña, porque creía que era un acto no democrático, ¿no? No seguir adelante, no seguir, esconderse no era una opción para él. Entonces, él siguió con sus denuncias y con la campaña, ¿no? Hasta las últimas horas de su vida, él siguió haciendo denuncias fuertes sobre corrupción en Ecuador. Este es como un breve relato de lo que fue Fernando. Fernando ha sido muy cercano al medio en el que yo trabajo, que es la revista Plan B, un medio de investigación, y hemos publicado, y Juan Carlos Calderón, que es el director de la revista, ha hecho trabajos conjuntamente con él y pues sí ha sido un impacto enorme para nosotros, para el país entero. Este asesinato lo percibimos como un ataque total y absoluto a la democracia ecuatoriana, y lamentablemente nos pone en un escenario que no queríamos ni siquiera pensarlo, ¿sí? Esto es un escenario en el que Ecuador jamás había estado involucrado y que sin duda creemos que esto no es una vuelta atrás. Varias cosas. Lo primero es que uno de los sicarios que participó del ataque fue asesinado. Lo otro es la participación de una banda que se hace llamar Los Lobos, o al menos así fue reportado en la prensa colombiana. Hábleme de quiénes pudieron ser los autores materiales, cuáles son sus conexiones, porque finalmente Villavicencio había señalado a muchos agentes distintos de criminalidad transnacional, ¿no? Estaba el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco, había mafia albanesa dentro de sus denuncias. Entonces, hábleme sobre esta banda que se atribuye el asesinato. Bueno, estamos todavía, han pasado muy pocas horas del asesinato y creo que la respuesta definitiva la tienen que dar las autoridades, pero puedo hablar un poco del contexto en el que se ha dado esta muerte, y es que Ecuador vive uno de sus años más violentos y el año pasado se ubicó en tercer o cuarto lugar de los países más violentos de América Latina. Este año todos los indicadores están al alza. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes está subiendo cada día, cada semana, y creo que vamos a terminar en los primeros lugares este año de la región como uno de los países más violentos, sino el primero, posiblemente el segundo. Entonces, en este contexto ocurre el asesinato de Fernando Villavicencio, con un preámbulo importante que hace unos 15 días aproximadamente hubo otro episodio de violencia en Ecuador muy fuerte. Ocurrió una nueva masacre carcelaria, ¿sí? Esto que ha venido ocurriendo en Ecuador desde el 2020-21, y esta fue la masacre carcelaria número 14 en los últimos años. Y en medio de esa masacre carcelaria, es decir, mientras esto ocurría en una de las cárceles más peligrosas de Ecuador, que se llama la Penitenciaría del Litoral y está ubicada en la provincia costera del Guayas, al mismo tiempo asesinaban a un alcalde em, de una de las ciudades más principales del país. Se llamaba él Agustín Triago y era alcalde de Manta. Y Manta, pues, es una ciudad con un puerto, uno de los puertos más importantes de Ecuador, que ha sido cooptado también por el crimen organizado para el envío de droga hacia Centroamérica principalmente. Entonces, digamos que hay estos hechos que anteceden al asesinato, y estas elecciones presidenciales son atípicas, se adelantaron,
porque en mayo pasado el presidente Guillermo Lasso pues usó una figura constitucional que acá la llamamos muerte cruzada, que él para evitar el juicio político lo que hizo fue disolver el Congreso y al mismo tiempo convocar elecciones anticipadas, ¿no? Y en este proceso es en el que nos encontramos. Em, las bandas en Ecuador pues han sido o se han subido, digamos, a la tarima electoral a partir del asesinato del alcalde de Manta, cuando tras estos hechos de crimen y la masacre carcelaria, las bandas principales o las más mediáticas eh, salieron a dar un comunicado, cada uno por su cuenta, si no es que se reunieron, sino que cada banda por su cuenta, y anunciaron una supuesta paz, una supuesta tregua. Y ahí pues se vio a algunos de los cabecillas de estas bandas, incluida la banda de los Lobos. Todos habían apelado a la paz y supuestamente habían pactado un cese al fuego, un cese a las muertes violentas, a, a las vacunas, a las extorsiones y obviamente al sicariato. Entonces ocurre este asesinato y en la madrugada, esto ocurrió a las 6 de la tarde aproximadamente del día miércoles, si no estoy mal. Ocurre esto y en la madrugada de ese mismo día, del siguiente día, pues empiezan a circular unos videos de una banda, mejor dicho, de un grupo armado encapuchado que se hace, que se identifica con la banda de los Lobos, ¿no? Eso y otros videos más que circularon, pues están en plena investigación. Lo cierto que nos llama la atención, lo que sí puedo decir es que nos llama la atención porque Fernando, hay algo particular además de este video y de esta banda en específico, del primer video al menos, dando a entender que este crimen ocurrió porque supuestamente Fernando no cumplió con un acuerdo con ellos y que pues ellos habían estado financiando su campaña. A las pocas horas salió otro grupo, sí, de personas que ya se habían pronunciado en estos videos previos que les comento de la tregua a nivel de bandas, desmintiendo de que eso no era de los Lobos, ¿no? Entonces hay un cruce de versiones donde las autoridades no han sido capaces de dar respuesta hasta el momento. El día jueves hubo una rueda de prensa de 10 minutos de parte del comandante de la policía sin opción de preguntas, ¿no? Para la prensa, lo cual pues ha sido recibido ha sido rechazado por muchos sectores porque en un momento tan crítico donde hay tantas preguntas, las autoridades cierran esa posibilidad, ¿no? Entonces, algo que sí puedo decir es que Fernando fue uno de los primeros que habló de un personaje acá que se volvió muy conocido por sus denuncias, que ya fue asesinado también y él estuvo investigado por narcotráfico y por lavado de activos y se llamaba Leandro Norero. Esta persona fue identificada como el financista de los Lobos y de otras bandas acá en Ecuador. Y Fernando lo denunció pues sus relaciones políticas, sus relaciones criminales también. Y fue una de las personas que desde el Parlamento, desde la Asamblea, intentó documentar esta historia y él estuvo permanentemente haciendo denuncias alrededor de este caso. Entonces, no tiene asidero. La campaña electoral y todos estos hechos han provocado un sinnúmero de mensajes de desinformación que entorpecen o han afectado duramente el proceso electoral que está viviendo Ecuador, ¿no? Hay investigaciones, esperamos y exigimos como ecuatorianos, como personas que conocimos a Fernando de su trabajo, eh, por su familia, por sus hijos, que las autoridades lleguen al fondo y que se pueda esclarecer efectivamente qué es lo que ocurrió. Hábleme, para terminar, sobre las reacciones políticas. La hermana de Villavicencio señala que hay responsabilidad del Estado ecuatoriano y de un gobierno que no protegió a Fernando Villavicencio. El presidente Lasso acusa al crimen organizado de ser responsable
de esto que está pasando. ¿Qué pasa? Cómo se movió el estamento político en Ecuador? ¿Cuáles han sido las reacciones hasta ahora? ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Esto en qué escenario los deja? Pues sí, efectivamente la reacción ha sido masiva, ¿no? Desde el ciudadano más común hasta, obviamente, el presidente no podía estar exento de esto porque es parte de su responsabilidad, obviamente, la seguridad del Estado, la seguridad de los ciudadanos y, evidentemente, la seguridad de los candidatos presidenciales. En este contexto, lo que ha ocurrido, pues, es algunos mensajes. Lo primero que quisiera confirmar es que las elecciones presidenciales no han sido modificadas su fecha. Se van a efectuar el próximo 20 de agosto, es decir, estamos a 9 días de esas elecciones. Mañana, por ejemplo, va a ser el debate entre los candidatos presidenciales, o mejor dicho, el domingo. El día domingo va a ser este debate y el movimiento de Fernando Villavicencio había solicitado que un poco se retrase hasta que ellos puedan encontrar el reemplazo de Fernando. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector de las elecciones acá, ha anunciado que no se va a mover ningún día del calendario electoral. Entonces, hasta el momento, el movimiento Construye, que era el movimiento que auspiciaba a Fernando Villavicencio, no se ha informado cuál va a ser su opción, el reemplazo para Fernando. Eso por un lado, y pues las reacciones políticas han sido diversas. Evidentemente esto se mete en la campaña presidencial pues de lleno. Una de las reacciones que ha sido muy polémica, ha sido muy cuestionada, ha sido la del presidente Rafael Correa, expresidente Rafael Correa, que como bien dije anteriormente, él persiguió, sí, de distintas maneras a Fernando Villavicencio por sus denuncias contra el gobierno de Correa. Y cuando Correa dejó el poder, pues Correa nunca dejó tampoco de cuestionarlo, de criticarlo, de continuar, ¿no? Con la oposición que había. Entonces, él muy tarde, muchas horas después de esta tragedia, él se pronunció por sus redes sociales y pues se sumó obviamente a la condena de un acto como estos. Y la gente pues lo increpó muchísimo, ¿no? Y de hecho, incluso la hermana de Fernando Villavicencio atribuyó esto o de alguna manera dio a entender que detrás de esto también había este sector, ¿no? Que podría estar detrás. Obviamente, nada se puede asegurar en este momento, pero sí, y luego, pocas horas después, hemos visto al correísmo que ha sido uno de los que están encabezando las encuestas, pues tratar de bajar esa negatividad, ¿sí? A la campaña, eh, enviando mensajes a través de la candidata presidencial, que es Luisa González, y mensajes que han sido leídos como tibios en este contexto. Y creemos que sí va a haber este asesinato, sí va a cambiar de alguna manera las tendencias que habían visto en los últimos días. Ecuador, sin embargo, debo decirlo, es un país que decide su voto a última hora. Y yo creo que este hecho en específico, de alguna manera, va a mostrarse y va a salir en las votaciones de las elecciones presidenciales. Los seguidores de Fernando, por ejemplo, están llamando a los ciudadanos a que voten por esa lista, por los candidatos de esa lista que respaldaban los ideales de Fernando. Y pues hay en este momento todo un hervor de pasiones, de cuestionamientos, de coraje, de ira, de indignación en el país. Este hecho, pues, no es menor, ¿no? Ha impactado hasta el ciudadano más alejado de la política. Pues esperamos que eso siga siendo así porque se necesita mucho coraje y mucha fibra y también mucha indignación para enfrentar un panorama así. Lamentamos mucho tener que estar reportando estos hechos, pero pues bueno, confiamos en que Ecuador sabrá tomar
la mejor decisión. Ojalá que las cosas tan mal como están terminen saliendo bien. Por lo pronto, Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues bueno, espero que podamos hablar para cuando ya haya elegido finalmente un nuevo presidente para Ecuador. Claro que sí, Santiago, muchas gracias por la invitación y un saludo muy grande y un abrazo para toda tu audiencia. Cerramos este episodio de Capital Político con un tema no menos importante, un tema ambiental que nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de cubrir en lo que fue el inicio, la precumbre amazónica que se hizo aquí en Colombia, que fue concertada entre Gustavo Petro y Lula da Silva, pero pues ya se materializó en una cumbre amazónica en donde lograron mover voluntades importantes de presidentes de la región. Recordar que la Amazonia pues es un territorio transnacional y mucho de esto pues ha suscitado obviamente y para variar una guerra de opinión, pero también obviamente mucha retroalimentación positiva. ¿Qué chances tiene esto de convertirse en algo concreto y verificable? Eso es lo que nosotros queremos averiguar y por eso se encuentra con nosotros Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Rodrigo, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá. Santiago, muy buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan. ¿Cuál es el balance general de esta cumbre que se realizó en Brasil? ¿Se puede dar un parte de éxito? ¿Se puede dar un parte de fracaso? ¿Qué pasó? Yo creo que si hay un parte de éxito, hay varias cosas para señalar en concreto que nos permite identificar lo que ocurrió como exitoso. Primero, es la primera vez en muchos años que se hace un replanteamiento general por parte de todos los países de hacer una actualización de la ODCA en términos de las comisiones, en términos de número, en términos de objetivos y en términos de capacidades para atender la problemática de la región amazónica. Un segundo elemento es haber acordado ya como países en bloque, acudir a los diferentes escenarios internacionales en una posición común para exigir y garantizar un incremento en los recursos financieros de corresponsabilidad de los países industrializados en función de los impactos que está teniendo el calentamiento global sobre la crisis en la Amazonia. Lo tercero, me parece también que es muy importante que a pesar de las diferencias políticas entre cada país, se haya logrado llegar a un acuerdo para proponer una articulación en función de la aplicación de la ley, de la protección y de la investigación sobre los delitos ambientales y la identificación de la macrocriminalidad amazónica como un enemigo y una presión adicional a la que cada país está sufriendo en la medida en que se entiende que esa macrocriminalidad hoy por hoy está actuando de manera orgánica sobre toda la región amazónica. Adicionalmente, digámoslo, a un tema financiero, a un gran tema de atención al tema de seguridad y gobernanza, como el que acabo de señalar, y de haber atendido también una instancia de coordinación que digámoslo, es absolutamente novedosa en el contexto amazónico. Vienen ya, digámoslo, otros elementos que se impulsan en una agenda que yo la veo, es una agenda que marca la ruta para la próxima década, ¿cierto? En términos de investigación conjunta, de sistemas de monitoreo, de participación social, de reconocimiento de los territorios indígenas, de además modelos de desarrollo sostenible. Digamos lo que hay allí una hoja de ruta que permite tener, digámoslo con claridad, una cantidad de hitos que anteriormente no se habían señalado. Ahora usted me podría preguntar, bueno, ¿y cuáles son los retos o las debilidades para que eso se concrete? Porque una cosa es la hoja de ruta y otras cosas son las capacidades. Pues sí, precisamente eso yo quería preguntar, porque hay mucha gente que siente que la cumbre no salió bien, es decir, que las cosas no son del todo positivas y yo quisiera saber entonces dónde está precisamente pues los desafíos, dónde quedan los puntos a mejorar o dónde quedó, o por qué, mejor dicho, existe esa percepción en algún sector de la opinión. Pues bueno, siempre habrá quienes están esperando más de cada una de estas declaraciones en función de el tema tan complejo de el tiempo se acaba, el calentamiento sigue, los eventos extremos también, y probablemente un punto de no retorno en la Amazonia está demasiado a la vuelta de la esquina para esperar a que todo este engranaje del que acabamos de hablar entre a funcionar. Eso es entendible, pero también es poco realista, Santiago, pensar
que de un momento para otro, ¿cierto? Cosas como le acabo yo de mencionar, tener un sistema de monitoreo conjunto de toda la región amazónica. Esto es un hito histórico que no existe, en este momento no existe en ninguna otra parte del planeta. No lo hay en las selvas del Congo, no lo hay en las selvas de Indonesia, ¿cierto? Y tampoco lo hay en los bosques boreales. O sea, digámoslo, aquí estamos poniendo un punto muy alto en lo que es tener un sistema de monitoreo y vigilancia conjunto de 9 países amazónicos en el bosque más importante que hay por hoy en el trópico en el mundo. Lo segundo, poner un sistema, digámoslo, también a funcionar con las barreras existentes en términos jurídicos para desarrollar procesos que atiendan el tema de la macrocriminalidad es súper complejo. Le voy a poner un solo ejemplo. Mire lo que está pasando con el famoso tema este de la guerra de los narcóticos en la frontera entre Centroamérica y los Estados Unidos. Es absolutamente complejo cuando no hay precisamente, ¿cierto?, una identificación de una presión común, sino que es básicamente impuesta por una de las partes. Aquí estamos cambiando el modelo y estamos diciendo, perdón, articulémonos porque el problema nos está afectando a todos por partes iguales. No es solamente de un país demandando la atención de los otros. Lo tercero, en el tema financiero, pues, hombre, Santiago, cada una de las reuniones que se dan hoy por hoy en un planeta en donde la guerra con Ucrania cambió por completo no solamente la geopolítica, sino las prioridades de inversión a nivel mundial, adicionalmente al tema de los éxodos que vienen tanto de África como de Europa del Este, ¿cierto? Perdón, es absolutamente histórico que estos países que estuvieron allí dentro de la cumbre hayan reiterado y ratificado su intención, no solamente de aumentar y de continuar con los programas de inversión, sino que se abre nuevamente la puerta para incluir nuevos fondos vía el canje de deuda por acción climática. Ahora, ¿qué cosas son difíciles? Hombre, pues por supuesto que cada uno de estos países, diga usted, tienen diferencias sustanciales frente a la visión de desarrollo. Y eso no implica que sean de derecha o izquierda. Mire, en Bolivia, por ejemplo, Bolivia fue uno de los únicos países de toda la reunión que dijo, perdón, pero yo no quiero poner ningún tema de ponerme metas frente a la reducción de la deforestación, porque en este momento para mí es más importante incluir tierras dentro de la frontera agrícola que parar la deforestación. Pero bueno, pues es un punto que uno quisiera que todos dijeran, no, vamos a hacer una reducción al punto cero. No, venga, vamos a traer una reducción, pero no al punto de decir, vamos a trabajar ya en el punto cero para todos los países. No se puede. El tema del petróleo. Hombre, en el tema de la transición energética hay diferentes posiciones, muy diferentes. Usted sabe, en el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, se firmaron los contratos para desarrollo de proyectos de hidrocarburos en la reserva Yasuní, una de las reservas de biosfera más importantes de toda la región amazónica continental. Y hoy por hoy esa discusión sigue allí, de Correa al presidente Lazo, se ha mantenido básicamente esa misma presión y por lo tanto, para decirlo, en términos de derecha y de izquierda, la posición sobre el desarrollo de hidrocarburos es heterogénea. Cuarto, el tema de la autonomía, no tanto de la autonomía, de la participación de los pueblos indígenas. Hombre, yo creo que más allá del asunto de que la declaración los incluyera como un actor determinante o no, lo que se está diciendo es cada país también tiene que subir su estándar jurídico para hacer ese reconocimiento, ¿sí? Entonces, hay países como el caso del Perú, en donde la legislación todavía no ha desarrollado en absoluto todos los reconocimientos que se tienen, por ejemplo, en el caso colombiano, frente al tema de autonomías territoriales y desarrollo de autoridades propias, ¿cierto? Que es, digamos, los dos extremos jurídicos que hay en el continente amazónico. Y por último, temas como, por ejemplo, el desarrollo de transiciones con respecto a la exploración de minerales estratégicos, pues hoy por hoy no se mencionan porque no hay una posición oficial de cada país. Y en eso, por ejemplo, también podemos decirlo, lo incluye a Colombia, que yo estaba revisándolo ahora, Santiago. ¿Qué pasa con todos aquellos minerales que se van a requerir para la transición y que hoy por hoy se encuentran en el territorio amazónico? Hoy por hoy no hay una moratoria. Hoy por hoy tampoco hay una frontera mineroenergética planteada para eso. Entonces, obviamente la gente hubiera querido, algunas personas seguramente, querer, hombre, queremos que se pare por completo y se haga una moratoria del tema mineroenergético. Eso no es realista. Y eso no es realista en función también de lo que ya habíamos hablado en el programa, y era, hombre, ese proceso tiene que darse en una transición temporal que incluya el tema de los minerales, ¿sí? Y no va a ser un punto de, digámoslo,
suspensión absoluta e inmediata de todos los procesos de exploración. Eso para mencionar simplemente algunos de los aspectos en los cuales probablemente para algunas personas la cumbre hubiera podido ir más lejos. Yo creo, sin embargo, vuelvo a insistirlo, que el haber hecho este gran acuerdo, uno, con esa hoja de ruta, dos, señalando la necesidad de reformar y reestructurar a la OCA en todas sus comisiones, dándole una capacidad financiera diferente, poniendo el sistema de monitoreo global para toda la región amazónica de manera conjunta, poniendo además una serie de metas para cada país frente al tema de la reducción de la deforestación, pero adicionalmente incorporando el tema de acuerdos de mercados internacionales. Ojo, y por eso estaba tanto la Unión Europea como los otros países allí, era cómo poder poner ese acuerdo de demanda sobre productos de los agrocommodities, ¿cierto?, en el territorio amazónico para ponerlos a funcionar en la disminución de los mercados sobre la deforestación. Creo que es un hito importante. La otra cosa, Santiago, en todos los 30 años o más que lleva la OTCA funcionando, nunca se había hecho una declaración en la que se aceptara explícitamente por todos los gobiernos que hay un problema mayúsculo de gobernabilidad porque se ha instaurado un régimen de criminalidad conjunto en todos los países. Y eso implica, por ejemplo, cosas como que si el presidente Petro y la presidenta Dina Boluarte, o los gobiernos más bien, han tenido una distancia importante en los últimos meses, eso no ha implicado que, por ejemplo, se reconozca la necesidad de trabajar conjuntamente, en temas tan específicos como este de la pérdida de la gobernanza territorial en las zonas fronterizas. ¿Sí? Probablemente la gente se va por temas más carismáticos, la deforestación, el petróleo, pero poco les gusta abordar el tema de que la región amazónica hoy por hoy tiene una condición de pérdida de gobernanza continua en más de 6 de los 8 países del territorio amazónico. Eso, por ejemplo, no es señalado, porque obviamente el desconocimiento de esa situación hace que la gente se vaya por los temas carismáticos que conoce. Mm, perdón, estaba aquí anotando que esto que usted acaba de decir es nuestro clip promocional. Listo. Em, Hay una cosa dentro de lo que usted me estaba contando que me llama mucho la atención y que me gustaría que me explicara y es, ¿qué es esto de la macrocriminalidad amazónica? ¿Qué es, cómo así que macrocriminalidad? ¿A qué se refiere? A ver, Santiago, una cosa son los conflictos socioambientales que se dan a partir de tanto las dificultades y las condiciones de vida de las comunidades locales que fácilmente son llevadas a cierto tipo de economías ilegales, ya sea el tema de la producción de narcóticos o el tema de extracción de recursos naturales ¿cierto? Cualquiera de estas cosas y otra muy diferente es cuando ya hay grupos organizados internacionales, ¿cierto? Que pueden mover recursos financieros en cualquiera de estos países, que tienen además procesos de corrupción y cooptación sobre autoridades regionales, locales y en algunos casos nacionales, en donde adicionalmente tienen sistemas de apoyo operativo y armado continuo en los diferentes países, en donde además tienen conocimiento, análisis y, digámoslo, detección de las debilidades legislativas que tiene cada país para el desarrollo de cierto tipo de actividades y que hoy por hoy utilizan tanto ese aparato armado, ese aparato financiero, ese proceso de cooptación institucional y de Estado a nivel subnacional, también de cooptación y de manejo de las comunidades locales, en función de grandes mercados internacionales que demandan este tipo de productos y que hoy por hoy, ¿cierto?, están funcionando de manera articulada y armónica. Eso es macrocriminalidad. Cuando usted es capaz de manejar, ¿cierto?, y de cooptar, permear estados subnacionales, cuando tiene ejércitos irregulares que lo apoyan, cuando tiene la capacidad de entender e interpretar marcos legales para desarrollar cierto tipo de actividades, cuando usted tiene adicionalmente cuerpos armados y operativos que se pueden mover en cualquier frontera, cuando usted tiene poblaciones locales que participan y defienden este tipo de actividades, y cuando tiene además un mercado internacional que le permite demandar, comprar y lavar estos procesos. Y por ejemplo, en el tema del lavado, pues entonces vamos con el tema de el oro, las drogas, la carne, ¿cómo es? La vida silvestre, las tierras. O sea, usted ponga cuál es la variable, el commodity, y cada una de esas tiene, digamos, una expresión conjunta en este tipo de países. Entonces, en donde no son los grupos armados los que pasan a ser, digamos, las cabezas de esto, sino que esos también hacen parte de esa gran operación de macrocriminalidad que tiene caras
y digamos, los sombreros dentro de la legalidad, dentro del mundo internacional, dentro del mundo de la política, dentro del mundo de la empresa privada, una cantidad, digámoslo, de elementos que configuran una cosa muy sofisticada que hoy por hoy está funcionando y que tiende a crecer rápidamente en nuevos territorios en donde la presencia histórica de estos estados nunca ha logrado, digámoslo, consolidarse. Llamaríamos más que la presencia es la ausencia de los estados la que ha estado marcada y que pues obviamente eso también genera una condición cultural proclive a esos niveles de gobernanza desarrollada por actores de economías ilegales. Por último, Rodrigo, ¿qué sigue? Es decir, ¿qué viene para Colombia? ¿Qué sigue en términos de compromisos? ¿Existe una cita de una siguiente reunión? ¿Hay algún tipo de, no sé, documentación, proceso que tenga que empezar a hacerse? Sí, Santiago, viene una reunión aquí en Colombia. Me parece que es muy importante porque adicionalmente, digámoslo, eso responde, aparte de la iniciativa, del liderazgo que ha querido tener Colombia en mantener este punto de la agenda panamazónica en lo alto, porque viene precisamente el desarrollo en detalle de todo lo que fue la declaración de Belén. Y esa declaración tiene componentes, como lo hablábamos ahorita, en temas de educación, en temas de ciencia, en temas de participación, en temas de manejo fronterizo, en temas otra vez de monitoreo, en temas de integración legal, en temas de miradas del desarrollo, en temas de la preparación para la negociación en la próxima conferencia de las partes, en temas de la relación con donantes internacionales y la banca que están ya hoy proponiendo mecanismos de implementación. O sea, todo ese tejido del que estamos hablando, uno. Dos, el desarrollo del plan de trabajo y el plan estratégico para la OTCA con este nuevo mandato, ¿cierto? Tres, en la incorporación y el desarrollo, ¿cierto?, de la agenda con diferentes actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en función de resaltar la participación civil que se señaló en Belén, que era, digámoslo, un aspecto clave para pelear esa gobernanza con las economías ilegales. Y finalmente, también desarrollar cuál va a ser el marco de financiación que va a poder tener esa declaración, que es una hoja de ruta de largo plazo que requiere tanto el concurso de los recursos nacionales como internacionales para su implementación. Es decir, hoy tenemos el marco. El siguiente paso es ya desarrollar a profundidad esa declaración y ponerlo a funcionar en ese plan estratégico con recursos financieros. Perfecto, pues bueno, ahí nos quedan las buenas noticias, nos alegra saber que se están cumpliendo hitos porque, claro, creo que usted tiene toda la razón. Quienes nos sentimos urgidos porque esto pase, obviamente, no caemos como en, "Ugh", pero al mismo tiempo sí es bueno que estemos empezando a ver, ¿no? Multilateralidad y acuerdos. Exacto. Entonces, pues bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Capital Político. Vale, Santiago, muchísimas gracias a ustedes y siempre muy atentos a compartir este tipo de noticias. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.